Uno de los grandes olvidados de nuestra inmaculada transición es lo que hicimos con el Sáhara Occidental. Y buena parte de los lodos de nuestra transición, que son los barrios de nuestra democracia, dejaron una parte de sus escombros en aquel país, que fue la provincia 53. Y ese es el nombre de un trabajo documental mucho más amplio que han coordinado nuestras invitadas de esta noche, Khadija, Ali, Mohamed y Laura Casillas. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Laura. Tomad asiento. La provincia 53, contadnos, ¿qué es este proyecto? Pues es un proyecto, por cierto, la provincia 23 ya está disponible, ya lo podéis ver en provincia53.com. Es un proyecto en el marco de cooperación, financiado por la Agencia Española de Cooperación, AICID, y a la dirección del Instituto 25M, la democracia. Tú estás ahí y ahí está Laura representando al Instituto 25M. Efectivamente, Provincia 53 es un documental web que hemos coordinado con los compañeros que están trabajando desde los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf y en el que intentamos recuperar, como bien decías, Juan Carlos, en el monólogo inicial, ese gran silencio, ese gran olvidado de nuestra transición, que es una historia que dejamos atrás, pero que tuvo mucho que ver con nuestra memoria democrática. Claro, y no es un documental sin más, es un documental web. ¿Qué aporta? ¿Qué tiene de novedad? Efectivamente, no es lo que podríamos imaginar una película al uso, no vamos a verlo como algo que estamos una hora viendo de seguido, sino que entramos en una página web donde nos encontramos vídeos, audios al estilo de un podcast, nos encontramos fotos, nos encontramos documentos de archivo, textos también. ¿Por qué? Porque queremos llegar a la gente que no necesariamente está convencida o se interesa todavía, sino que a lo mejor navegando por las redes se encuentra una pieza que le sorprende y entonces dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del Sáhara Occidental y qué tiene que ver conmigo? Por eso lo hemos hecho así, también para que esté disponible online para todo el mundo. Claro. Khadija, haznos un breve resumen para la gente que nos está escuchando, que no conoce toda esta parte de nuestra historia oculta. ¿Cuál es la historia de esta provincia 53 del Estado español? Bueno, pues la provincia 53 es el Sáhara Occidental, la última colonia de España y la colonia olvidada. Yo lo denomino la colonia olvidada de la que no se habla normalmente y de la que se han olvidado las nuevas generaciones. Y por eso ese es el porqué de este proyecto, ¿no? Es un proyecto muy necesario, sobre todo, pues como te decía, para las nuevas generaciones que pues, prácticamente no saben. Claro, ¿en qué consiste ese abandono por parte de España del Sáhara Occidental? Pues los saharauis lo denominamos como un adiós y se acabó. Como que de la noche a la mañana no hubo explicaciones, no hubo el por qué España se va, en qué quedamos, o sea, qué queda el Sáhara Occidental. ¿Es un país? ¿Es una provincia española? ¿Seguimos como éramos o qué pasó? ¿Qué ocurrió, no? Laura, igual que hay oscuridades en nuestro proceso de transición, en el caso del Sáhara también hay muchas oscuridades, ¿verdad? Efectivamente, el Sáhara fue un territorio que estuvo colonizado, fíjate, desde 1884. Eso fue más de, casi un siglo de presencia española allí. Sin embargo, ni lo estudiamos en los libros de texto, ni sale en nuestros medios de comunicación. Ni siquiera nuestra memoria democrática se está haciendo cargo de esta parte, que es la memoria colonial, y que también exige justicia, verdad y reparación. Yo recuerdo de pequeño la sorpresa, ¿no?, de ver gente físicamente, ¿no?, africana con un DNI español, ¿no?, y reclamando, somos españoles, ¿por qué nos habéis olvidado? Sí, de hecho eso, hasta el momento los campamentos de refugiados saharauis que están en Tinduf, una ciudad de Argelia, al suroeste de Argelia. Donde tú naciste. Donde yo nací. Hay muchos saharauis que reclaman por una nacionalidad española, porque tienen papeles que certifican que son españoles, como es el caso, que también lo podéis ver ya en el documental, de muchos soldados españoles, y uno de ellos es mi padre, que estuvo en las tropas nómadas, que cuentan con un número de filiación, pero a lo mejor no tienen lo que es el carnet en sí. Y con ese número se debería reconocer que se le debería de reconocer como una pensión. A lo mejor. Claro. Además, en este documental, ¿no?, que se ha estrenado el pasado día 20,
hay también la realidad de los desaparecidos. Igual que en España tenemos no desaparecidos, también hay desaparecidos en el Sáhara Occidental. Efectivamente, y esto además enlaza muy bien con lo que estabas preguntando ahora. En la zona de lo que se llaman territorios liberados, que es la parte del Sáhara Occidental que se ha, digamos, ganado a la ocupación marroquí, se han podido buscar fosas comunes. Y expertos y forenses como Paco Echeverría, que ha trabajado mucho también en España y en América Latina, han ido allí y han exhumado fosas. Y lo que se han encontrado es algo insólito, que es que hay documentación, que esto, como sabes, no está en casi ninguna fosa común, y esa documentación efectivamente es española. Se encuentra gente enterrada que dataría de los años 70, 71, 72. Y esto efectivamente es algo que está bajo la responsabilidad española y de lo que hay que hacerse cargo. Mucho más reciente, ¿no?, que los muertos del 39 y del 40. El caso es que el mismo día de la muerte de Franco parece que se esfuma el compromiso. Seguramente en España hay dificultades para reconocerlo porque la responsabilidad correspondería al rey emérito Juan Carlos I, ¿no? Ahí hubo una incertidumbre. Tras la muerte de Franco era... ¿Qué pasa? Porque todo lo que pasaba en España en esos momentos de alguna manera afectaba al Sáhara. Entonces ahí hubo una incertidumbre de qué es lo que también va a pasar aquí. Si la incertidumbre estaba en el territorio español, pues también afectó eso al Sáhara Occidental. Pero en ningún momento se pensó que España abandonaría el Sáhara. Hay una presión constante, ¿no?, por parte del Reino de Marruecos para insistir en que el Sáhara siempre ha sido marroquí. Si algo nos parece interesante de contar esta historia de la colonización es que deja muy claro que no. Lo terrible de esa llegada con Escuadra y Cartabón a poner líneas sobre los mapas es que estamos hablando de personas del desierto, de gente que vivía sin fronteras. Y está clarísimo que cuando se llegó allí con tropas y con empresas, fue el momento en el que eso empezó a ajustarse a los estándares, digamos, europeos de Estados-nación. Antes no se pertenecía a Marruecos, era un pueblo que vivía de otra manera y con otras normas. Y efectivamente tiene todo que ver con los acuerdos de la transición. Como decías, el rey Juan Carlos, recién nombrado, está en el Sáhara en noviembre del 75 y dice que no se va a abandonar a ese pueblo. Y apenas unos días después, en una votación en las Cortes, la víspera de la muerte de Franco, con 100 diputados ausentes, se firma el decreto de descolonización. Queda atado y bien atado, una vez más. ¿Querías decir algo, Javier? No, digo que así es, porque de hecho esa visita del rey creó mucha esperanza, porque de alguna manera era como... ¿A quién se le ocurre tener esperanza en los Borbones? Pues en los saharauis creó mucha esperanza, porque era como una visita reafirmando de que, oye, el Sáhara, o sea, nunca abandonaremos el Sáhara es una parte de España y aquí seguiremos. Y eso fue como un golpe muy duro para los saharauis. Khadija, tú has vivido la memoria de ese pueblo del desierto, ¿no?, de siglos, lo has aprendido de niña, has aprendido la cultura de ese pueblo despojado, ¿no?, de su identidad, no solamente de su identidad administrativa, sino también de su identidad física. Como he vivido en los campamentos, por eso mismo veo la necesidad de este proyecto, ¿no? Y es que aparte de vivir en los campamentos, también viví aquí en España. Y hice mis estudios de secundaria y bachillerato, y también la universidad. Entonces, la parte de historia, de ese lazo que une el Sáhara con España, en mis clases en España aquí se le dedicó como 1 hora y media, como la clase de 2 días. Solamente, ¿eh? Solamente. En cambio, es curioso que en la política en su tiempo, durante la transición, la reivindicación del Sáhara era muy relevante. Vamos a escuchar a otro que era muy amigo, como ahora, de hacer grandes promesas que después no cumplía. Vamos a escuchar a Felipe González. Hemos querido estar aquí hoy, 14 de noviembre de 1976, para demostrar con nuestra presencia nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1975. El pueblo saharaui va a vencer en su lucha, va a vencer no solo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. Quiero que sepáis que la mayor parte del pueblo español, lo más noble, lo más bueno del pueblo español, es solidario con vuestra lucha. Suárez, Felipe, Aznar, un presidente tras otro, ¿no? Hacían promesas constantes al Sáhara que después no se cumplían, también por esa necesidad que tiene España de mantener buenas relaciones
con el reino, ¿no? A la monarquía alauita, se dice, ¿no? E intentar de alguna manera frenar esa capacidad de chantaje constante que presenta, sobre todo con la inmigración. Sí. Pues el caso Felipe. Felipe creó también otra esperanza en el pueblo saharaui, pero muchísima, porque era como, oye, por fin tenemos un gobierno español comprometido con la causa saharaui y por fin va a tomar las riendas de su responsabilidad, porque como sabemos, y el documental se lo recuerda un poco a las generaciones jóvenes, España sigue siendo la potencia administrativa o administradora del Sáhara Occidental. Entonces ese gobierno, o sobre todo Felipe, creó mucha esperanza en el pueblo saharaui. Y como el tiempo de después, y cuando hizo lo que hizo, fue un golpe muy duro y fue como ya una desconfianza total hacia cualquier gobierno español que prometa en un futuro próximo o lejano el compromiso con la causa saharaui. Han pasado 43 años y el Sáhara español es el único territorio pendiente de descolonización de África. Es como Así es algo enquistado, ¿no? De difícil solución. Naciones Unidas constantemente parece implicarse, a veces parece que va, a veces parece que viene. Hay mandatos internacionales que dejan muy claro cuál es la obligación legal a este respecto. Desde finales de los años 60 la ONU estaba insistiendo en que los pocos países que quedaban por descolonizar tenían que ser descolonizados, y España lo que hizo fue una especie de ver cómo nos vamos sin irnos, de hacer una suerte de transición a la independencia controlada, creando un partido de élites que pudiera hacer eso de modo que fuera cómodo para la antigua metrópoli, pero eso también quedó abandonado y quedó frustrado, pero los mandatos están ahí. La ONU obliga desde los años 70 que se haga un referéndum por el que se llevan esperando, como bien acabas de decir, más de 40 años, ¿no? Pero ese referéndum está mandatado por los tribunales internacionales. Adilla, para terminar, el pasado diciembre han reiniciado, ¿no?, conversaciones el Frente Polisario y el Gobierno de Marruecos. ¿Cómo apuntan esas conversaciones? Así es. Tuvieron esas primeras negociaciones para, digamos, reiniciar el proceso de negociaciones que llevaba estancado, digamos, desde el 2012. Y empezaron como promesas también de que, bueno, vamos a reiniciar un poco el proceso de negociación, a ver a qué acuerdo llegan las dos partes, pero como sabes, el enviado especial del secretario general renunció hace nada y ahí volvemos a lo mismo, a otro estanque de las negociaciones, que todavía sin un enviado especial nombrado, y otra vez a lo mismo. Más allá de las cuestiones administrativas o políticas, ¿cuál es la relación entre los pueblos, el pueblo saharaui, el pueblo marroquí, el pueblo, por ejemplo, del Rif? Son pueblos bajo administraciones diferentes, rotos, ¿no?, por la realidad colonial, con esas líneas que se trazaban, ¿no?, que rompían de alguna manera organizaciones pues seculares. Europa, con el colonialismo, empobreció esos pueblos, los rompió, y hoy no sé hasta qué punto es posible que esos pueblos se reencuentren, aunque sea desde abajo. Como bien decías, la huella del colonialismo es como muy fuerte, ¿no? Y los pueblos, yo creo que son pueblos que podrían convivir en un futuro próximo, pero siempre está ese resentimiento, ¿no?, sobre todo pues, por la parte del pueblo saharaui, de que Marruecos ahora mismo como que nos robó el país, que pues tengo 26 años y no lo conozco. Es mi España país. siempre ha tenido una enorme solidaridad. Todos los veranos, ¿no?, han venido muchos niños saharauis. Igual tú fuiste una de esas niñas que vino a pasar un verano y ya pues, se quedó por aquí. Así es. Pero la relación entre los dos pueblos es una relación muy sólida, es una relación muy buena. Solo falta que convenzamos a nuestros respectivos gobernantes y lleguemos a un buen puerto. Así es. Hadilla y Laura, gracias por esta Provincia 53. Ojalá mucha gente la vea y recuperemos, ¿no?, esa sensibilidad democrática de reconocimiento de un pueblo que está esperando simplemente un poco de respeto. Muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias a ti. A ti.